si hoy día no hacemos nada distinto, si no cambiamos nuestra trayectoria de emisiones, lo más probable es que en la segunda mitad de este siglo, lo más probable es que para el 2050 estemos en 2,6 grados de exceso de temperatura. Si ya con 1,2 estamos teniendo todos estos efectos que te mencionaba, con 1,5 van a ser más, con 2,6 son realmente catastróficos en muchos ámbitos. Y va a haber mucha gente que lo va a pasar mal. Si esto no se trata de salvar el planeta va a seguir viviendo y girando millones de años más alrededor del Sol, vayamos nosotros arriba o no, digamos. ¿No? Pero acá hay mucha gente que lo va a pasar mal. Hola, mi nombre es Daniel Berchelli, soy cofundador y managing partner de Manuya, una boutique de consultoría especializada en temas de desarrollo sostenible, principalmente para empresas, pero además soy director de Chapter Zero Chile, una red de directores de empresas que están comprometidos con llevar la agenda de la acción climática a las discusiones de sus directorios. Bienvenido, Daniel, a esta conversación que le llamamos Líderes Empresariales, un especial que estamos haciendo en contexto de la COP28. Así que queremos conocer un poco tu opinión desde tu expertise, desde tu liderazgo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo llega a Chile? Así que empiezo un poco, cuéntame ¿qué está pasando en este ambiente COP? Bueno, quizás lo más importante es partir explicando que la COP es la conferencia de las partes, es una instancia formal de reunión una vez al año, pero es también un proceso que ocurre entre una instancia de reunión y otra. Todo esto dentro del marco de lo que se llama el UNFCCC, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿sí? que tiene su origen ya de larga data. Las COP, hasta la COP21, que fue el año 2015, las COP tenían como característica que eran reuniones de negociación entre los países, entre las partes, para enfrentar el cambio climático, o ya podríamos decir la emergencia climática. En realidad cambio queda corto, cambio uno no sabe si es para bueno o es para malo. Ya hablemos de la emergencia climática. Y los países estuvieron negociando durante 21 de estas reuniones hasta que llega la famosa COP de París, donde todas las partes, de manera un poco milagrosa, un poco única, un poco inédita, acuerdan que se debe limitar el aumento de la temperatura de la atmósfera en el planeta a 2 grados. ¿Por qué? Porque por encima de 2 grados hay condiciones de existencia que se ven afectadas dramáticamente. Hasta ahí se venían desarrollando las COP solamente con presencia de los Estados miembros, ¿no? Y los Estados miembros son generalmente naciones, países, ¿no? El estado de Tuvalu, que es una isla con unas poquitas decenas de miles de habitantes, tiene el mismo peso que Estados Unidos, y el gobernador de California, que es la quinta economía del mundo, no participa, ¿sí? Pero son los estados. Una vez que se alcanza el acuerdo de París, al año siguiente en realidad se pide a la ciencia darme alguna certeza de que con 2 grados estamos bien, y la verdad es que se subió la ambición a limitar el calentamiento a 1,5 grados, que es lo que aspiramos ahora. Y se instaló de manera como parte de la agenda de la COP una agenda de acción climática, que es un vehículo para movilizar a todos los actores no estatales. Ahí no está Tuvalu, ahí no está Estados Unidos, no está la Unión Europea, pero ahí están los gobiernos subnacionales, las ONGs, las empresas privadas, alianzas de sectores industriales, gremios, academia, etc. ¿Sí? Y eso se instala después del Acuerdo de París. Entonces, hoy día una COP consiste en 2 grandes bloques de agenda. La agenda de las negociaciones entre países, donde se va avanzando no solamente en los compromisos que establecen los países, sino que hay un montón de mecanismos que tienen que ir afinándose de cara a dar cumplimiento al Acuerdo de París. Y por otro lado está el bloque de acción climática, que ese bloque de acción climática es el bloque que reúne a todos los demás actores detrás de la implementación de aquellas cosas necesarias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, para alcanzar esa meta de ponerle un techo al aumento de temperatura a nivel global en los 1,5 grados. Entonces, ¿qué esperar de una COP
esperar que hayan discusiones muy relevantes y sustantivas, idealmente tanto en la parte de las negociaciones como en la parte de acción climática. Démosle un poco de contexto, ya lo decías tú, hay una diferenciación, hiciste una diferenciación entre cambio climático y hoy día emergencia climática, como el contexto en qué estamos viviendo en términos Bien, le voy a poner de emergencia climática, sí. ¿por qué haces esa diferencia y qué estamos viviendo hoy día? Sí, la diferencia para mí es porque cambio es asumir que el clima cambió, ¿cierto? Pero cambio puede ser para bien o para mal. Yo me puedo cambiar de ropa, puedo cambiar un hábito hacia algo mejor, puedo cambiar un estilo de vida hacia algo más saludable. Los cambios son una modificación. Lo que estamos viviendo es un cambio con connotaciones, implicancias, impactos tremendamente negativos. Esa emergencia climática o ese cambio climático para peor, por llamarlo de alguna forma, es de origen antropogénico, se debe principalmente a la acumulación de moléculas de CO2 en la atmósfera. Las moléculas de CO2 tienen dos grandes características. Uno, son muy friolentas, entonces todo el calor que pueden absorber del sol, de la radiación solar o de radiación de rebote, todo el calor, toda la energía que pueden absorber, la absorben y la guardan, porque son friolentas. Pero además son muy longevas esas moléculas. Entonces eso quiere decir que duran mucho tiempo en la atmósfera. Si uno traquea cómo han sido las concentraciones de CO2 en la historia del planeta, y hay una gráfica ahí que elaboró la NASA, muy interesante, que tiene 800.000 años de historia. Durante 800.000 años las concentraciones de CO2 se mantuvieron en aproximadamente un rango entre 200 y 300 y algo partículas por millón de CO2 en la atmósfera. Y esto, uno mira el gráfico y es como un electrocardiograma, como un sismógrafo, pero que está en esa banda. A partir de que descubrimos el poder de la combustión de hidrocarburos, de combustibles fósiles, para obtener energía para nuestros procesos industriales, a partir de la revolución industrial, esa curva, que estuvo siempre en un rango acotado, se dispara dramáticamente a concentraciones que hoy día superan las 420 partículas por millón. Como hay más de esos friolentos dando vueltas y capturando calor, esos friolentos guardan el calor, son más en masa, son muy longevos, van a estar ahí 500 años, 600 años. Entonces hoy día estamos sufriendo el aumento de temperatura producto de la absorción de mayores cantidades de energía por parte de estas moléculas de CO2 que están dando vuelta por la atmósfera. Tres números para tener en consideración. Hablamos del 1,5, ese es un primer número. El 1,5 es el límite que la ciencia nos ha ayudado a determinar, que es un límite hasta el cual las consecuencias son severas, pero soportables para la mayoría de los habitantes de este planeta, ya seamos de la especie humana o seamos de otra, digamos, ¿no? Por encima de 1,5 ya las condiciones de vida van a cambiar dramáticamente para cientos de millones de personas, para cientos de miles de especies, y eso empieza a tener otras consecuencias además, donde se empiezan a gatillar algunos procesos planetarios que se retroalimentan uno al otro y de los cuales es difícil de salir. Entonces, 1,5 es el límite al que debiéramos llegar al 2050. 1,2 es lo que ya ha aumentado la temperatura, ¿sí? Pensemos que con 1,2 grados por encima de la era preindustrial hemos visto, y voy a poner algunos ejemplos que no sean de este año, porque este año está afectado por el Niño, un Niño que viene mucho más terrible producto de la crisis climática, ¿sí? Escuchaba además que, o sea, escuchaba que creo que a finales de año, ya ahora, el 1,5 ya va a ser un promedio este año. El Sí. 1,5 hay algún debate, de hecho, anteayer, hace un par de días atrás, ya se alcanzó un +2 en términos de promedio de temperatura planetaria, pero por un día y baja, ¿sí? El 1,5 hay un debate si lo vamos a terminar alcanzando en esta década, probablemente o no. Pero para dar algunos ejemplos de qué significa ese 1,2, porque 1,2 no es la diferencia entre 28,8 y 30 en un día de verano. Los promedios esconden muchas cosas por ser promedio. Pensemos el año pasado. El año pasado, en el verano europeo, hubo fenómenos tan, en el verano del hemisferio norte, hubo fenómenos tan impactantes como, por ejemplo,
aeropuertos en Inglaterra que tuvieron que dejar de operar porque se estaba derritiendo el asfalto. En la misma semana, vías de trenes que tuvieron que dejar de operar porque se estaban dilatando las vías. En ese mismo periodo, para los que siguen el ciclismo, durante el Tour de France, tenían que pasar por muchas etapas, tenían que pasar antes de los ciclistas camiones de aljibe mojando en la ruta, porque la ruta también se estaba derritiendo. En China hay un video que se hizo viral, un puente de concreto que se partió, se quebró. O sea, son efectos concretos, más que el concreto mismo del puente, ¿sí? Y eso está pasando con 1,2 grados. Pensemos en disrupciones que tienen para esos efectos para el mundo de las empresas y de los negocios. Hoy día el canal de Panamá está operando con un porcentaje significativo menos de tráfico. ¿Por qué? Porque el lago de donde se abastece el agua de las esclusas se está secando. ¿Por qué se está secando? Producto de la crisis climática. Entonces ya hay menos tráfico por el canal de Panamá y nosotros somos el cuarto país que más usa el canal de Panamá. Entonces empiezan a haber afectaciones muy directas y muy concretas en cadenas logísticas y de abastecimiento, en posibilidades de producir desde la tierra. En España este año se calcula que la producción de ciertos cereales iba a caer 30% producto de menor cantidad de agua disponible para producir, para regar esos campos. Lo mismo está pasando con algunos frutales. Entonces hay un montón de disrupciones y de efectos muy concretos que los empezamos a mirar ya en temas que afectan la actividad económica. Ya no es solamente qué tanto calor sentimos, ya no es solamente cuánta gente lo pasa más mal en términos de salud, porque hay más enfermedades y hay mayor presencia de ciertas enfermedades producto de las olas de calor extremo, sino que estamos viendo los efectos concretos en muchas áreas de la economía. Oye, Y el tercer número, perdón, dije el 1,5, el 1,2. Si hoy día no hacemos nada distinto, si no cambiamos nuestra trayectoria de emisiones, lo más probable es que en la segunda mitad de este siglo, lo más probable es que para el 2050 estemos en 2,6 grados de exceso de temperatura. Si ya con 1,2 estamos teniendo todos estos efectos que te mencionaba, con 1,5 van a ser más, con 2,6 son realmente catastróficos en muchos ámbitos. Y va a haber mucha gente que lo va a pasar mal. Si esto no se trata de salvar el planeta va a seguir viviendo y girando millones de años más alrededor del Sol, vayamos nosotros arriba o no, digamos. ¿No? Pero acá hay mucha gente que lo va a pasar mal. Lo va a pasar muy mal la gente que vive en zonas costeras, porque producto de la acidificación de los mares, los peces y del aumento de temperatura del agua, los peces se van a alejar de la costa o se van a ir más profundo, o lo van a pasar mal porque les va a subir el nivel del agua. Lo van a pasar mal las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque llevemos el ejemplo a nuestro país. Hemos visto cómo ha avanzado en 20 años la desertificación hacia la zona central. Bueno, donde era fértil va a dejar de serlo. Y lo que debía ser seco va a empezar a tener eventos de inundaciones. La semana pasada se inundó Dubái, por ejemplo. Entonces, la gente que vive del agro, que va a ver sus cosechas diezmadas, su capacidad para seguir produciendo diezmada por falta de agua o porque van a haber especies que no se adaptan a temperaturas distintas, va a estar muy afectada. Y la pobreza rural. Pensemos en una dueña de casa, una jefa de hogar, por ejemplo, que vive en un campamento. Con 60 días que está teniendo Santiago actualmente en olas de calor por año, eso es más de uno por semana. ¿Sí? Es mucho. ¿Sí? El 2010 eran 20. Hemos triplicado la cantidad de días en olas de calor. La señora que vive en un campamento, que lamentablemente han crecido también en los últimos años en Chile, con un evento de temperatura extrema, se le echa a perder la comida porque no tiene, no tiene ni siquiera un refrigerador. ¿En cuántas casas de la gente que va a mirar esto hay más de uno? ¿Ah? Ni siquiera un refrigerador, ni hablar de un aire acondicionado, ni nada. Se le echa a perder la leche. Esa leche la toma uno de los hijos. El hijo se enferma de la guata. La señora al día siguiente no puede ir a trabajar porque no tiene quien se lo cuide. Esa señora es más pobre ese día. Entonces, así de concreto los efectos que va a tener sobre las personas. Y por eso es tan importante que hagamos todo lo posible, y de eso se trata la COP, por reducir nuestras emisiones, por dejar de tirar a estos friolentos
longevos a la atmósfera para evitar las consecuencias sobre las personas y sobre la economía, que termina siendo también una consecuencia sobre las personas. Ahí está clarísimo cómo la emergencia climática global que estamos viviendo hoy día no solo afecta el medio ambiente, sino lo que ponías tú, afecta a las personas, ya lo social, ya lo económico. Pero me gustaría llevarte al contexto que vive Chile, cómo enfrentamos estos procesos desde Chile, pensando que somos un país chiquitito, que lo que hacemos quizás no mueve mucho la aguja en términos medioambientales, así como llevando ahí la bandera. Cuéntanos un poco cómo ves Sí. este contexto. Hay varias aproximaciones a esa respuesta. Déjame darte algunos ejemplos de lo que ha pasado con Chile a nivel de COP en las dos partes, ¿no? En los últimos años, tanto en la parte de la negociación de los estados como en la parte de acción climática. En la parte de negociación de los estados, Chile ha sido uno de los países más consistentes en traducir lo que lleva a la COP con regulación interna. Chile tiene una ley marco de cambio climático que fue discutida, aprobada y promulgada en un lapso que que involucró a 3 gobiernos distintos, de 3 coaliciones distintas, lo cual le da una robustez institucional, pública, de legitimidad, que es bien notorio y que no pasa en todos los países. Bajo el liderazgo de Chile en acción climática, cuando Chile tuvo la presidencia de la COP, bajo el liderazgo de Gonzalo Muñoz, que fue socio, o sea, fue champion de la COP25 y es mi socio en Manuya, y es parte también del directorio de Chapter Zero, hubo una aceleración en acción climática liderada por alguien que venía de Chile, del sector privado, como Gonzalo, que se refleja en todos los números que uno quiera mirar. Dólares comprometidos para inversión hacia la transición energética, cantidad de empresas que adhirieron a la meta de las 0 emisiones netas al 2050, etcétera. Por la métrica que uno lo mire, fue una aceleración importante. En los años que han venido, Chile ha sido de los países que más ha contribuido a la transparencia, también al declarar los avances respecto de sus objetivos, y eso en Sharm el Sheikh el año pasado fue súper notorio y fue súper destacado. La ministra Rojas, Maisa Rojas, tuvo un papel importante en 2 cosas grandes que pasaron el año pasado, que tiene que ver con generar una alianza para la protección de los océanos, y por otro lado, que se incluyera en la declaración de Sharm el Sheikh por primera vez el concepto de loss and damage, pérdidas y daños, que es un concepto que los países del sur global venían empujando 30 años casi para que fuera incluido y que fuera aceptado por los países del norte global, que lo que significa en concreto y viene a la práctica es estos países no han sido los más incidentes en generar la problemática que estamos enfrentando, los menos desarrollados, pero somos los que más vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué mecanismos podemos generar desde los países desarrollados, industrializados, el norte global, para transferir fondos que ayuden a adaptarse a estos países que no generaron tanto la emergencia, pero que van a sufrir más las consecuencias? Y eso por primera vez se logró poner ahí, fue parte de las negociaciones que fue algo que la ministra Rojas logró poner arriba de la mesa y que estuviera en un acuerdo. Entonces, Chile ha tenido un rol importante a pesar de ser un país chiquitito. Ahora, hay una parte de la pregunta que es súper interesante. Somos un país que ha incidido poco en la crisis, entonces no movemos tanto la aguja. Sí. Pero ante esa pregunta, yo tengo 2 aproximaciones. Porque es una realidad, hemos movido poco la aguja y lo que hagamos va a mover poco la aguja. Sí. Somos muy vulnerables, quizás. Pero, exactamente, somos un país que sobreindexa en vulnerabilidad. Entonces, por poco que movamos la aguja, cada cosa que nosotros podamos hacer en términos de resultados para mitigar, para reducir la intensidad de los efectos, vamos a ser de los más beneficiados, porque así como somos de los más perjudicados por los efectos, si logramos que algo se mueva 1 milímetro, vamos a tener mayor beneficio en términos de las cosas que se puedan evitar. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a las consecuencias. ¿Por qué? Porque de las poblaciones que te nombré antes, las costeras, las rurales, la pobreza urbana, las tenemos todas, porque por nuestra geografía tenemos todo tipo de clima, todo tipo de geografía, lo seco se nos va a inundar, lo fértil se nos va a secar, etc. Entonces estamos mucho más expuestos
a los efectos. Entonces, es una responsabilidad para nosotros, aunque sea pequeño el impacto en la aguja, así como están amplificados los efectos, van a estar amplificados también lo que podamos reducir de esos efectos. Entonces, esa es una aproximación. Y la otra aproximación que me parece súper interesante, pensando que este es un tema que normalmente lo conversamos y dentro de Chapter Zero, por ejemplo, a nivel de empresas, a nivel de, seamos honestos, las personas que hemos tenido un poquito más de educación y acceso a educación. Y es un tema del que se habla más en ciertos niveles. ¿Por qué? Porque tenemos más acceso a saber qué es lo que está pasando. Bueno, ese grupo de personas, entre los cuales están probablemente todos los que vean esta entrevista, estamos tú, estamos yo, pertenecemos a la parte más rica de la población mundial. ¿Sí? Pensemos en África, pensemos en el sudeste asiático, o sea, personas que tenemos un techo, podemos desplazarnos libremente por cualquier parte, no tenemos inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Somos de las partes privilegiadas a nivel global. Cuando uno mira a nivel global, o incluso a nivel latinoamericano, cómo es la responsabilidad que cada uno tiene en las emisiones, el 1% de las personas que hemos tenido una mejor posición, afortunadamente en la vida, somos responsables de 4 veces más en emisiones de lo que emiten todos los que están en una fila de 100 del 2 al 50. Y 9 veces más de los que están del 50 al 100. Entonces, lo que nosotros podamos hacer, ya no pensando en el clivaje país, en el clivaje norte-sur, desarrollado o no desarrollado, sino que en nuestra vida cotidiana, las personas que tenemos más recursos y que hemos tenido más suerte en la vida, somos responsables de 4 veces más los que vienen justo detrás de nosotros en la fila y de 9 veces más de los que vienen en el último vagón. Entonces tenemos una responsabilidad y una posibilidad de mover esa aguja también a nivel personal. Y ahí lo que yo trato de motivar siempre, a nivel de decisiones de empresa, a nivel de decisiones personales, etcétera, esta decisión que estoy tomando, si la tuviera que calificar en ¿aumenta el problema o resuelta el problema? ¿Dónde cae? Esa es una pregunta que nos podemos hacer todos en cada ámbito de acción. Desde las empresas, desde los gremios, desde uno como individuo, uno como consumidor, uno como votante, etcétera, etcétera. Oye, y en este escenario de la pregunta que te haces, y mirando tu experiencia en Chapter Zero, que trabajan con los gobiernos corporativos, tu experiencia como director de empresa y antes como hoy día gerente de una consultora y antes como gerente de una multinacional, ¿qué papel juegan las empresas en todo lo que estamos viviendo, tanto de resolverlo como de Sí. la problemática? Mira, primero como conceptualmente, una persona del sector privado, un empresario, un emprendedor, alguien que está en este mundo, si hay una característica que debiera tener, es que debiésemos tener la capacidad de mirar el entorno, identificar problemas o necesidades no resueltas, transformar eso en oportunidades y esas oportunidades capturarlas de manera rentable. Eso es como de la esencia de alguien que está en el sector privado. En este caso no es distinto. Hay un problema y hay una necesidad de mitigar, reducir nuestras emisiones y de adaptar nuestra economía. Hay esa necesidad hace que surjan oportunidades de transición energética, oportunidades de desarrollo de innovación, un sinfín de oportunidades que debiesen ser capturadas desde el mundo privado también. Ahora, yendo a la parte como de gobierno corporativo y lo que hacemos en los que formamos parte de Chapter Zero, que estamos en algunos directorios y cosas así, parte esencial del trabajo de un director es anticipar riesgos y cómo la compañía se prepara para esos riesgos. Acá hay riesgos súper concretos, súper concretos. ¿Cómo estamos adaptando nuestras empresas para esos riesgos? Después, otra parte es la estrategia. Bueno, ¿cómo mi estrategia hace sentido en un contexto donde es posible que si no logramos lo que necesitamos hacer en reducciones, de aquí a 20, 25 años tengamos caídas del PIB brutales? Entonces, cuando evaluamos proyectos de inversión, ¿con qué supuestos los estamos evaluando? Proyectos de inversión de CAPEX a largo plazo. Bueno, ¿estamos metiendo estas variables o no? Y si encontramos variables que afectan y sobre las que podemos hacer algo, ¿estamos haciendo eso o no?
¿no? Entonces, eso es parte del trabajo de un buen gobierno corporativo. Riesgos, estrategia, todo eso está muy tocado hoy día por esta temática. Pensemos, por ejemplo, para llevar a casos súper concretos, en Vietnam, este año, durante el verano, la gente que trabaja en la cosecha de arroz no pudo trabajar de día por la temperatura. Llevemos eso, que va a pasar también en nuestro país en algún minuto, a la construcción. ¿Cómo vamos a hacer para eh, tener faenas operativas que probablemente en algún periodo del año, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, no van a poder tener a los obreros trabajando? Lleva eso a minería, lleva eso a agricultura, lleva eso a la industria forestal, llévalo a cualquier actividad donde haya una operación al aire libre. ¿Cómo preparamos a las empresas para esa realidad que va a estar ocurriendo? ¿Qué inversiones tenemos que hacer para enfrentar y anticipar eso que va a ocurrir de la mejor manera? O llévalo incluso a temas súper presentes y competitivos. Desde el 6 de octubre pasado, la Unión Europea puso un mecanismo de ajuste a través de impuestos en la frontera, impuestos al carbono. ¿Qué significa eso? Que si tú exportas algo a la Unión Europea, o imaginemos que yo soy un oficial de aduana, una persona de aduana en la Unión Europea, ¿sí? ¿Usted qué me trae? Le traigo esto. ¿Y de dónde viene? De Chile. Ah, perfecto. ¿Tiene sus papeles de aduana? Sí, aquí están. ¿Tiene sus papeles de no sé qué? Sí, acá están. ¿Tiene la factura de despacho? Sí, acá está. ¿Y sus emisiones? Ah, no, no las tengo. O sí, las tengo y son todas estas para llegar hasta acá. Ah, esto yo lo tengo que sumar a mi contabilidad de emisiones. Esa es la lógica que hay detrás. Yo tengo una meta como Unión Europea de reducir y esto me está jugando en contra. No, ¿sabe qué más? No entra o no entra o entra pagando un impuesto. Todo el sector exportador chileno, hoy día en esos directorios, se debieran estar preguntando qué estamos haciendo para reducir nuestras emisiones, porque de otra manera lo que vamos a enfrentar es una desventaja competitiva. Frente a, imaginemos, no sé, salmones. En Noruega hay salmones, están harto más cerca. Sí. ¿No? En Francia hay vino, está ahí mismo. En Italia también, en España también. Digo, si queremos preparar a nuestras empresas que están abiertas al comercio exterior a este tipo de cosas y no generarnos una desventaja competitiva, hay que actuar hoy día. Excelente. Cerremos esta conversación con desafíos. ¿Cómo ven los desafíos en torno a todo el proceso que se está viviendo con la COP? Hay desafíos en varios frentes. Por un lado, el desafío principal es tenemos que reducir un 40% las emisiones de CO2 en esta década. Ese es el desafío que tenemos como humanidad, porque esa es la única trayectoria posible para enfilarnos hacia ser cero netos al 2050, que es el milestone que hay que lograr para que la temperatura no se nos vaya por arriba de 1,5. Ese es el primer desafío. Para lograr eso, lo que necesitamos es que, desde el lado de los estados, políticas públicas que incentiven o castiguen algunas cosas que están ocurriendo hasta el día de hoy. Algunas de esas van a ser bien impopulares. Hay una cantidad de plata dando vuelta en el mundo en términos de subsidios a los combustibles fósiles que es complejo llegar y sacar. Porque donde se ha tratado de hacer eso, hay revuelta social, porque le pegan el bolsillo a toda la gente, pero es algo que tenemos que empezar a ejecutar. Entonces, hay cosas que son de política pública. En el caso de Chile, lo siguiente es cómo la ley marco de cambio climático baja a leyes sectoriales y va poniendo incentivos, regulaciones, límites a los distintos sectores. Entonces hay todo un tema con política pública que es un desafío. Hay un desafío en la acción privada también de cómo desde las empresas logramos anticiparnos a las cosas que van a estar ocurriendo y logramos tomar acciones hoy día que preparen a nuestras empresas, a nuestra gente, a nuestras comunidades, a nuestros clientes, a nuestros proveedores para ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema, para no generarnos una desventaja competitiva. Desde el punto de vista de las finanzas, cómo logramos movilizar flujos financieros cada vez mayores para todo lo que se necesita para esta transición que hay que hacer hacia la descarbonización. Eso está ocurriendo, pero se podría acelerar también, probablemente, ¿sí? Y eso tiene que ver con
cómo financiamos grandes proyectos de inversión en términos de proyectos destinados a generación eléctrica, o pozos petroleros o plantas solares, para hacer la caricatura. Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que haya un flujo de financiamiento para eso? Pero también a nivel de las personas, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde las finanzas a que la gente se vaya preparando para esto? Porque al final lo que vamos a tener que construir es adaptación y resiliencia. Porque de que va a ocurrir el aumento de temperatura, va a ocurrir. Ojalá hasta 1,5. Hoy día es más probable que nos pasemos de 1,5. Entonces las personas, las empresas, todo el mundo va a necesitar también herramientas de adaptación y de resiliencia. Ahí el mundo financiero tiene un montón de cosas que hacer también. Muchas gracias, Daniel, por estos minutos de conversación con Líderes Sustentables. Quedó clarísimo el contexto que estamos viviendo en torno a todo este proceso de la COP.